el instituto más caro del mundo, dijo el presidente López Obrador sobre el INE a un año de que se celebren las elecciones intermedias, además elecciones locales en todos los estados del país, la jornada electoral con más cargos. Tengo la línea telefónica para hablar de ello, se lo agradezco de verdad mucho a José Woldenberg, quien es actualmente académico y analista político, pero fue consejero presidente del antiguo IFE de 1997 a 2003. Pepe, gracias por estar con nosotros, buen día. Buen día, Pascal, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues me gustaría comenzar con estas declaraciones. ¿Es el organismo más caro del mundo? A ver, el presidente dijo varias cosas a las que quisiera referir, Sí, incluyendo a que es el más caro del mundo. Pero primero habló del organigrama sí. del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que aquí hay un desconocimiento precisamente de la estructura del INE. Si algo está definido en la ley y no por el INE, es precisamente su estructura. En la ley se habla de que tiene que contar con un Consejo General Uh-huh. que se integra, pues como todos sabemos que se integra, es decir, con 11 consejeros, con representantes del Poder Legislativo, con representantes de los partidos políticos. La ley es la que establece que existirá una Junta General Ejecutiva y la ley dice con qué direcciones se integra esa Junta General Ejecutiva. La ley y el sentido común pues señalan que debe de haber estructuras en cada estado y en cada distrito. Uh-huh. Y ahí hay una junta ejecutiva local en cada estado y hay juntas ejecutivas distritales que también están diseñadas por la propia ley. Es decir, si alguna institución no genera su propia estructura, es precisamente el Instituto Nacional Electoral. Los legisladores, desde que surgió el IFE primero y ahora el INE, fueron los encargados de diseñar esta estructura precisamente para que no lo fuera de manera discrecional. Sí. Cuando se habla del organigrama, pues cualquiera puede checar, porque está en la página del propio INE, que el organigrama corresponde estrictamente a lo que señala la Constitución y la ley. Segundo, Sí. el tema del dinero. En efecto, los recursos que se invierten en el Instituto Nacional Electoral son cuantiosos, pero vale la pena de desmenuzarlo para tratar de entender por qué se requieren esos recursos. Por ejemplo, el 30% de los recursos van directamente al Registro Federal de Electores, que como todo el mundo sabe es el encargado de hacer el padrón, las listas nominales de electores y entregar las credenciales con fotografía a todos y cada uno de los ciudadanos mayores de 18 años de edad. Insisto, el 30% del presupuesto. Y la pregunta es, ¿realmente la credencial de elector puede ser considerada solamente como un gasto o como una inversión de carácter electoral? Pues claro que no. La credencial se ha convertido de facto en la cédula de identidad de los ciudadanos. ¿Y por qué señalo esto? Porque en efecto, en muchos lados del mundo, creo en la mayoría, la autoridad electoral no es la encargada de realizar esa tarea. Por ejemplo, en Europa son los ministerios del interior y en muchos casos hasta las policías Uh-huh. los que entregan esta cédula de identidad. Y en América Latina hay registradurías civiles que hacen esa labor. Entonces, si esa labor no lo hiciera el Instituto Nacional Electoral, la tendría que hacer otra institución que requería más o menos el 30% de los recursos que hoy reclama el Instituto Nacional Electoral. Sí. Pero ahora veámoslo desde otro punto de vista. ¿Por qué nuestras elecciones son caras en comparación con otras? Bueno, porque que tenemos una de las legislaciones más barrocas que ha establecido una serie de candados precisamente para inyectar confianza y credibilidad en las propias elecciones. Te pongo solamente algunos ejemplos para no aburrirte a ti ni a tu auditorio. Por ejemplo, ¿quiénes son los que realmente hacen las elecciones el día de la elección? Pues son ciudadanos que han sido sorteados y que han sido capacitados. Para hacer esa operación, en las últimas elecciones se tuvieron que instalar más de 150,000 casillas. Bueno, para nombrar a sus funcionarios, al presidente, al secretario, a los escrutadores, el Instituto Nacional Electoral no lo puede hacer de dedazo, no, tiene que hacer un sorteo. Luego, los capacitadores tienen que ir a las casas
de quienes han aparecido en el sorteo, tienen que capacitarlos ahí. Bueno, esta es una operación que cuesta mucho, pero que le ha inyectado a las elecciones mexicanas pues una enorme transparencia y una enorme confianza. Creo que nadie está planteando quitar esa fórmula. Digo, en muchos países a lo que se recurre es que a servidores públicos, a funcionarios del Estado, se les da encomienda, se les paga un sobresueldo y punto. Pero nosotros, dado nuestra tradición, estábamos incapacitados para hacer eso, porque se pensaba que esos funcionarios públicos iban a actuar de manera facciosa. Entonces, bueno, pues ahí hay un gasto y hay un gasto importante. Les pongo otro ejemplo. A todos los partidos políticos se les entrega una copia de las listas nominales de electores para que sus representantes en la casilla puedan checar no solamente el nombre del votante, sino incluso el rostro. Imagínense esa operación. Tenemos un padrón de cerca de 90 millones de unas listas nominales de electores de 90 millones de personas. En las pasadas elecciones tuvimos 8 partidos políticos. A cada uno se le entregó un listado de ese tipo. Eso cuesta mucho, pero pues es otra fórmula de seguridad para que los representantes de los partidos puedan hacer su tarea con todas las garantías de que quienes se acercan a la urna pues sean los que están registrados en el padrón electoral y nadie más. Y así podría seguir. Por ejemplo, las boletas se hacen en papel seguridad, sí, mientras en otros países se hace pues en el papel más deleznable. Entonces, Pepe, reducir el costo del INE implicaría necesariamente reducir pues esos candados o quitar esos candados que han dado confianza sobre el resultado electoral. Pues sí, y hay que pensar en digamos, el costo político y económico que tienen unas elecciones no confiables. Si algo nos ha dado el Instituto Nacional Electoral, creo yo, es que todas las fuerzas políticas saben que tienen en la vía electoral una fórmula pavimentada para aspirar legítimamente a los cargos de gobierno y a los cargos legislativos. Y eso, la verdad, tiene un valor enorme, porque permite que la diversidad política que modela el país pueda convivir y pueda competir de manera institucional, pacífica y ordenada. ¿Tú sientes que hay, digamos, colocarías al INE entre los organismos autónomos contra los que hay, pues, algunos movimientos, medidas por parte del actual gobierno en el sentido de, desactivarlos, inhibirlos, quitarles su fuerza, sustituir a sus integrantes? ¿Colocarías al INE en esa lista? A ver, yo lo que sí creo, y es muy fácil detectar, es que en la administración actual sí hay una incomprensión de lo que significan los órganos del Estado autónomos, y que creo que haya incluso un desprecio hacia los mismos. Creo que en el nombramiento, por ejemplo, de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esto fue claro, pero hay otros síntomas. Digamos, expresiones como las que tú citabas al inicio del presidente de la República, pues no pueden calificarse más que desafectas hacia una institución del Estado. Una de las primeras cosas que sucedió con la presente administración es que a todos los organismos autónomos se les recortó su presupuesto ya para el año 2019 y para el año 2020. Es decir, son elementos que están sobre la mesa, sobre los cuales no hay que especular. Y creo que no se comprende que la complejidad de la vida política, económica, social de un país de las magnitudes de las características de México requiere de esos organismos autónomos para funcionar de mejor manera. Deja ponerte 3 ejemplos rápidos. Sí. Por ejemplo, una de las grandes conquistas de los últimos años es el acceso a la información pública. Bueno, ¿qué sucede si un ciudadano va a una dependencia, pide información y se la niegan? Bueno, qué bueno que existe el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, para que ese ciudadano tenga una instancia donde un órgano del Estado, pero autónomo, no alineado con ninguno de los poderes, de los 3 poderes tradicionales, pueda gestionar ese derecho.
Lo mismo, así estaba pensada la las comisiones de derechos humanos, la nacional es decir, y las estatales. Si a un ciudadano siente que alguna institución estatal vulneró sus derechos, pues que tenga la posibilidad de acudir a esa comisión para que lo acompañe en sus reivindicaciones y tutele sus derechos. Algo similar es en materia electoral. ¿Por qué se crea primero el IFE y luego el INE? Pues precisamente para que una institución del Estado, pero autónoma, es decir, con amplios márgenes de libertad en relación a los otros poderes, organice las elecciones. ¿Para qué? Pues para darle garantías de imparcialidad a todos los contendientes, es decir, partidos y candidatos, y también a los ciudadanos. Entonces, esa es la función de los órganos autónomos. No se trata de construcciones artificiales, sí, pero claro, todos esos órganos sí le restaron facultades, acotaron, por ejemplo, al Poder Ejecutivo. Antes de la existencia del Instituto Federal Electoral, pues todo el mundo sabía que las elecciones se armaban legalmente, quiero subrayar, desde la Secretaría de Gobernación, aunque había una Comisión Federal Electoral, era presidida por el secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación tenía facultades legales para nombrar al presidente y al secretario de los consejos locales. Pepe, ¿me permites hacer una brevísima pausa y regreso contigo enseguida? Sí, sí. Gracias. Pepe, gracias por haberte quedado con nosotros. Me gustaría concluir preguntándote por el proceso de renovación de 4 miembros del Consejo General, 4 consejeros electorales que está pendiente por parte de la Cámara de Diputados. ¿Hasta cuándo puede funcionar el Consejo General sin esos 4 integrantes? Sería, supongo que ideal, reemplazarlos antes del 1 de septiembre, cuando comienza formalmente el proceso electoral 2020-2021. Pues sí, tú lo has dicho, ojalá a la mayor brevedad posible se pudieran nombrar esos 4 consejeros para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral esté completo. Ahora, todos sabemos que fue interrumpido pues por la pandemia, como muchas otras actividades y como muchos otros procesos, por desgracia. Entonces creo que a la mayor brevedad posible pues se retomará ese procedimiento y se elegirán a los 4 nuevos. Ahora, hasta donde entiendo yo, pues el Instituto Nacional Electoral tiene que seguir funcionando, y así lo ha hecho, con reuniones a distancia. Ha habido incluso reuniones del Consejo General por vía de estos mecanismos virtuales, para que el instituto siga trabajando, pero pues para nadie es un secreto que, como todas las dependencias, pues hay una serie de tareas que están congeladas, y ojalá pues las condiciones de salud del país permitan a la mayor brevedad posible retomar los trabajos. De hecho, ya dos elecciones estatales que tenían que hacerse este año han sido pospuestas, que son las de los ayuntamientos en Hidalgo y la del Congreso en Coahuila. Pero el próximo año sí es un año triplemente importante, es decir, se va a elegir de nuevo, la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y cientos de ayuntamientos. Pero bueno, creo que el propio Instituto Nacional Electoral tiene que tener un plan B, un plan C. Pero bueno, de eso no estoy enterado. Pues Pepe, vamos a estar muy pendientes de ello, y quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. El agradecido soy yo. Que estés muy bien, Pascal, y saludos a tu auditorio. Fuerte abrazo. José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE de 1997 a 2003.